Buenos días, este es mi desafío político global, voy a estar trabajando en seguridad y el estudio de caso es un conflicto entre naciones, el cual es entre China y Taiwán, un caso muy reciente. Bueno, les voy a presentar la estructura de este desafío. Lo primero que voy a tener en cuenta es el contexto, el explicar qué es lo que está ocurriendo en el territorio de Taiwán y cómo es que esto ha afectado a una gran parte del mundo. Lo segundo es explicar los conceptos clave y poder relacionarlos con el estudio de caso. De terceras, explicarlo a nivel global, los otros casos que están ocurriendo y que se relacionan con el margen de seguridad. Y por último, sacar las conclusiones. La cuestión política que se va a trabajar es en qué medida un territorio puede llegar a violar la soberanía de otro. Entonces, bueno, empezando por el contexto, el pasado 7 de agosto del presente año, China realizó simulacros de ataque específicamente aéreos cerca de la península de Taiwán. Esto debido a que Estados Unidos declaró que la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, iba a hacer una visita a la isla para poder llegar a tener más vínculo y más conexión y al mismo tiempo poder apoyar a Taiwán en las cosas que necesitaba. Claramente a China le afectó esto porque China sigue considerando que la isla de Taiwán sigue siendo una parte inalienable de su territorio y que sigue estando al margen de ellos. Por lo tanto, China decide hacer estos simulacros un tanto amenazantes para poder, como de dicha forma, retar a Estados Unidos de saber quién es el que tiene el poder en este caso. Bueno, siguiendo con los conceptos claves, podemos presentar conceptos como lo son el poder, el conflicto, la soberanía y la legitimidad. ¿Eso por qué? Porque, bueno, claramente hay un conflicto de intereses, un conflicto de, de movimientos incluso. En algunos casos, como lo vamos a ver adelante, a nivel global se pueden presentar conflictos hasta por la religión. Se presenta el concepto clave del poder porque en este se demuestra quién tiene más poder sobre otro, como lo es en el estudio de caso que China está intentando proclamar lo suyo, ese territorio de Taiwán, por medio del poder militar que está evidenciando. Y se presentan los conceptos de soberanía y legitimidad, ya que Estados Unidos está intentando sobrepasar las barreras y legitimar esa acción de, por así decirlo, como retadora o de invasiva por parte de ellos hacia China por medio de Taiwán. A nivel global podemos encontrar diferentes conflictos, como lo es en Europa, recientemente también el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde el gobierno ruso intenta proclamar al pueblo ucraniano, sometiéndolos pues, a un conflicto militar, donde hemos visto miles de muertes y que ha dejado pues, cifras muy devastadoras y que hasta el momento, a día de hoy, sigue ocurriendo, donde incluso Rusia ha llegado a tener en su poder núcleos eh, bueno. Otro caso a nivel global, específicamente en Asia, es el de Estados Unidos y Afganistán, que es algo que ya lleva muchos años, más de 20 años. Y esto se llevó a raíz de que Estados Unidos decide enviar tropas a dicho país por el atentado ocurrido el 11 de septiembre del 2001, el de las Torres Gemelas, y esto lleva a que se legitime, por ejemplo, con las organizaciones o los demás estados que apoyan como dichas decisiones. Esto ayuda a legitimar estas acciones
y que poco a poco se vayan amenando en ese mundo como algo más normal y pues no tengan graves consecuencias. Otro caso ya en África es el conflicto de Somalia contra el grupo Al-Shabaab, el cual tiene distintos motivos. Uno de ellos es la religión y otro fue un acto terrorista que ocurrió en la capital de ese país. Como lo dije anteriormente, estos conflictos tienen diferentes perspectivas, ya sea militares, económicas o incluso hasta por religión. Entonces, como que cada conflicto se puede ver de distinta manera y se puede interpretar de distinta manera, pero siempre teniendo en cuenta los intereses que se quieren llegar a tener en cada uno de ellos. Por otro lado, en Latinoamérica está el de Estados Unidos y la Unión Europea con el caso de Venezuela. Este caso representa que los dos actores mencionados anteriormente legitiman a Juan Guaidó como el presidente interino de dicho país, sobrepasando por encima del gobierno que se considera que es el actual, el de Nicolás Maduro, y que lleva pues ya varios años en acciones de dictadura. Entonces, bueno, pues llegando a las conclusiones, se puede concluir que uno, se está llegando a violar el principio de la no intervención. Este principio habla que ningún estado o ninguna organización tienen el derecho ni la obligación de llegar a intervenir en otro estado, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, volviendo al estudio, a un estudio a nivel global, el cual es Ucrania y Rusia, ni siquiera la OTAN ni Estados Unidos se relacionaron directamente con ellas. Sin embargo, lo hicieron indirectamente. Estados Unidos lo hizo apoyando a Ucrania con suministros militares para su propia defensa, y claro está, pues por lo que Rusia es como el principal enemigo de ellos. Otro caso puede ser los dichos en Asia o en África, donde se ve pues la religión sometida en un segundo plano y que se lleva a otro punto donde ya no es ni siquiera algo de gobierno, sino que ya está afectando a la población. Por ejemplo, con los ataques que han hecho estos grupos islámicos, ya sea Al-Qaeda o Al-Shabaab. Otra conclusión a la que se puede llegar es que cada estado tiene un propio interés y su propio motivo para poder someterse a dichas situaciones, incluso sobrepasar por ellas. Por ejemplo, Estados Unidos, pues siendo una de las máximas potencias a nivel mundial, siempre intenta sacar provecho de lo que puede pasar en cualquier situación. Por ejemplo, lo de Rusia y Ucrania, ya que al proveer armamento, todo lo necesario para que Ucrania se pueda defender de Rusia, Estados Unidos va a esperar algo a cambio después. Otra conclusión es que existen estados y organizaciones que legitiman y apoyan dichas acciones como invasoras de los otros, ya que al no tomar ninguna postura y no tener nada fuerte como contra estas acciones, hacen que poco a poco se lleve pues como a un futuro más violento, donde estas acciones ya no tengan peso. Y por último, pues como lo he venido diciendo, esto llega a escalar a otras perspectivas, como lo fue pues que llega la religión, donde se deja de lado la parte económica, la parte política, y ya se somete a algo de la religión, pues lo cual también causa cierta tensión entre países, y más si son tan religiosos como lo puede ser un grupo islámico en cualquier país.